Querido James, te escribo para informarte que tus persistentes indagaciones sobre el incidente de la casa Byron han desgastado finalmente los últimos hilos de reticencia que pude haber desarrollado en cuanto a discutirlo abiertamente. Te he advertido más que suficiente en mis diversas respuestas a lo largo de los últimos años, pero si aún deseas saber la verdad sobre lo que ocurrió en esa maldita casa, en esa maldita noche, sigue leyendo. Sin embargo, te insto a no hacerlo. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas en el pasado o, en este caso, enterradas bajo los escombros carbonizados y las piedras desmoronadas de esa horrorosa edificación. No escribo esta carta con facilidad, incluso ahora, los eventos que rodean esa noche provocan un pánico que causa que un frío temor se extienda por mi piel. Con solo recordar brevemente lo que vi esa noche y las medidas que tomé para ponerle fin, mi mente se desmorona de terror ante las vagas horribles posibilidades de lo que aún pueda acechar bajo los ladrillos y el mortero de ese terrible lugar. Aunque mi relato está indudablemente localizado en su alcance, insinúa una reunión mucho mayor de fuerzas de pesadilla que operan en los rincones ocultos y sombríos de la tierra y más allá. Lo desconocido que acecha en las retorcidas perspectivas de las esferas cósmicas más profundas y en los abismos sin luz de la innombrable oscuridad exterior. Hace mucho que quemé todas mis entradas de diario detallando la casa Byron y mis correspondencias posteriores con ocultistas, pseudocientíficos y estudiosos marginales de todo el mundo. Todo lo que queda es la misma carta que ahora sostienes en tus manos. Como he destruido todo registro escrito de lo que sucedió en la casa, me estoy apoyando únicamente en mi memoria para relatar los detalles sombríos. La horrible verdad es que he olvidado gran parte de ello, y lo que queda parece poco más que las febriles alucinaciones de una imaginación hipersensible y mórbida. Puede ser lo mejor que luche por recordar los hechos exactos, una bendición para ambos, de hecho. Ahora te detallaré esa terrible cadena de eventos que me llevó a empapar la habitación del ático de la casa Byron con gasolina y quemar el edificio hasta reducirlo a cenizas, libre de todos sus ocupantes, salvo uno. Recordarás que siempre he tenido un interés en las afecciones de la mente y una mórbida fascinación por aquellas pobres almas que tales enfermedades tienen atrapadas. Pues bien, en mis años de juventud, antes de convertirme en médico, cuando aún estaba muy sometido a los estudios académicos, asumí el papel de asistente en la casa Byron. Para mí, entonces, el trabajo era más que una forma de pagar mis estudios universitarios, era una forma de acercarme a ese mundo invisible de locura y demencia. La casa Byron había sido una residencia para ancianos, pero fue cerrada por circunstancias desconocidas, solo para ser comprada y reabierta de manera privada por el Dr. Samuel Monroe como un hogar para enfermos mentales. Conocía la casa mucho antes de trabajar allí. Creo que todos en Barton lo hacían. En mi infancia, servía perfectamente como la casa embrujada por excelencia para mí y mi pequeño grupo de amigos. Mientras que ellos veían el edificio como una forma de obtener una emoción barata, gritando insultos al personal y a los residentes antes de salir corriendo, yo lo miraba con un temor inquietante pero irresistible. Incluso entonces, lo macabro me tenía atrapado. No eran los espectros encadenados ni los fantasmas gemebundos los que cautivaban mi imaginación, no. Los fantasmas de Byron estaban atrapados en la carne gris y debilitada de aquellos ancianos habitantes. Los veía deambular por sus jardines, esperando, quizás incluso deseando, que la muerte descendiera sobre ellos para llevárselos. Pasaba horas inmóvil detrás de un seto, observando sus cuerpos frágiles y quebradizos vagar por los amplios jardines, aparentemente ajenos a la moribundez de su entorno. Me hice una promesa a mí mismo un día: nunca permitiría que la vejez me atrapara. Estaba decidido a morir relativamente joven y enérgico, mejor partir de repente en la flor de la juventud que pudrirme lentamente dentro de las paredes de un sepulcro como la casa Byron. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y he fallado en cumplir mi promesa. Muchas veces he considerado quitarme la vida, pero algo siempre me ha apartado del precipicio de esos pensamientos sombríos. Empecé mi trabajo como un joven ingenuo lleno de entusiasmo, deseoso de aprender todo lo que pudiera de una experiencia práctica honesta. Había 12 internos en la casa, cada uno sufriendo bajo una compleja mezcla de trastornos mentales y psicosis. Los internos eran supervisados y atendidos por 8 miembros del personal de diversos rangos.
En la cima estaba el Dr. Monroe, y en la base estábamos los asistentes como yo. Las condiciones de los internos variaban drásticamente, desde histeria, monomanía y psicopatía hasta debilidad mental y retraso. Mis compañeros de trabajo también eran un grupo variado. Uno que realmente destacaba era Williams, un hombre fornido cuya gran constitución era ideal para sujetar a los internos enloquecidos, además de golpearlos en ocasiones, si los rumores sobre él eran ciertos. Otro que destacaba era Jane, una mujer educada pero algo desencantada, una divorciada de casi 50 años. Jane formaba parte del nuevo programa de capacitación de enfermeras del gobierno y siempre estaba disponible para ofrecer consejos sobre la administración de medicamentos, pero no mostraba calidez hacia los internos. Y a menudo me preguntaba por qué había elegido esa carrera. Luego estaba el Dr. Monroe, una figura distante y severa. Tuve la impresión de que de alguna manera resentía su posición en la casa y rara vez se le veía fuera de su oficina. Además de esos tres, había varios nuevos empleados, algunos estudiantes como yo, y algunos más, lugareños fuertes que solo eran útiles para levantar y llevar a los internos poco cooperativos. Lamento no poder recordar más nombres o rostros, a pesar del impacto que tuvo en mi vida. Mi tiempo en la casa Byron fue brevemente misericordioso. Ahora bien, dije que había 12 internos, y al principio eso pensé cuando comencé mi trabajo. Sin embargo, rápidamente supe a través de los rumores del personal y susurros que había un 13º interno que estaba siendo tratado en la casa. Un interno raro y especial, cuya condición era tan extrema que requería cuidados especializados constantes por parte del Dr. Monroe personalmente. Eventualmente supe que el nombre de este interno era Jonathan Spencer. Los empleados lo apodaron ominosamente 13 y vivía en lo más alto de la casa, en el ático, que había sido especialmente renovado para acomodarlo. A diferencia de los otros internos, que de vez en cuando podían visitar a sus familias, 13 nunca salía de la casa. Ni siquiera salía de su habitación en el ático, y todo el personal, excepto el Dr. Monroe, tenía prohibido subir al último piso de la casa. Jane me contó una vez una historia sobre una joven que había venido a trabajar a la casa hace varios años como portera. Estaba trabajando el turno nocturno y Monroe había salido rara vez para dar una conferencia en la Universidad de Manchester, dejándola sola. Había escuchado a 13 moverse en el piso de arriba y, a pesar de que le habían dicho que nunca debía ir al último piso, decidió subir al ático para asegurarse de que todo estuviera bien. Al investigar, salió corriendo de la casa gritando en medio de la noche y nunca volvió. Después de ese incidente, Monroe se volvió aún más paranoico sobre exponer a Spencer al resto del personal y a menudo dormía en la casa, en su oficina, para asegurarse de que no ocurriera un incidente similar. Aunque no le agradaba a Monroe, Jane se alegraba de que ese hombre sombrío pasara la mayor parte de su tiempo en la casa. Eso significaba que no tenía que lidiar de ninguna manera con 13. Según ella, Spencer siempre había vivido en el ático, incluso antes de que ella comenzara a trabajar allí, lo que había sido mucho más tiempo del que quería admitir. Williams no tenía mucho que decir sobre el asunto, parecía pensar que la condición de 13 era más física que mental, que era su cuerpo lo que estaba deformado, no su mente. Aunque el hombre era grande y no tenía miedo de ninguno de los otros internos, se ponía nervioso cuando trabajaba en los pisos superiores de la casa. Monroe era rápido para imponer a Williams sobre los internos indisciplinados, pero, por muy lacayo que fuera, incluso a él no se le permitía acercarse al ático. Para nosotros, los asistentes, 13 era una fuente constante de chismes. Ninguno de nosotros lo había visto ni escuchado, y aparte de ese singular y horrible momento que viví, ninguno de nosotros lo vería nunca. Mi propia curiosidad sobre el ático y su ocupante crecía día a día, pero Monroe era protector, fanáticamente protector cuando se trataba del cuidado de Spencer. A pesar de ofrecerme a ayudar, el doctor simplemente desestimaba mi curiosidad con un molesto gesto de la mano. Como el destino lo quiso, se me permitió entrar en ese oscuro mundo insano, donde pocos humanos han pisado, y sucedió antes de lo que esperaba. Era diciembre, y había estado trabajando en la casa por poco menos de 2 meses cuando Jane entró en la sala del personal una mañana con una taza de café, un paquete de cigarrillos y una expresión de pura irritación en su pálido rostro.
Nunca me había dado cuenta de que fumaba hasta ese día, pero no llevaba más que unos segundos en la habitación antes de encender un cigarrillo delgado y blanco y desplomarse en la silla frente a mí. No me habló de inmediato, ni siquiera me miró, simplemente se sentó, casi como en estado de shock, bebió de su taza de café y daba alguna que otra calada larga y pausada a su cigarrillo. Intenté ignorarla varias veces y volver a leer un artículo que había captado mi interés, pero mi mirada siempre regresaba a sus ojos, amplios y fijos. «Está bien», dije, doblando el periódico y dejándolo con un golpe en la silla a mi lado. «¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre?» Había desarrollado una amistad casual con Jane, a pesar de que era mi superior, y a menudo hablábamos de manera directa y sin rodeos. Terminó su cigarrillo y encendió otro de inmediato antes de responder a mis preguntas. «Estaba de turno anoche», dijo en voz baja. «Estaba cubriendo el turno nocturno, tengo que reemplazar a un miembro del personal ausente». «¿Quién falta?» Me incorporé, interesado. «Monroe. Tiene un virus y no puede arriesgarse a contagiar a los internos, especialmente», se detuvo por unos segundos. «¿13?» Le insinué. No dijo nada, solo asintió lentamente. No le hice más preguntas, ya que podía notar que lo que había vivido la noche anterior no era algo que le agradara detallar. Me quedé unos minutos en silencio, pensando. Esta era mi oportunidad, pensé. Llevaba tiempo curioso por 13 y había esperado involucrarme en su cuidado. Con Monroe ausente y enfermo, se me había abierto una ventana de oportunidad. Entonces, dije, sobresaltando a Jane de sus pensamientos, «Supongo que también tendrás que trabajar esta noche, ¿verdad?» Asintió con la cabeza, visiblemente derrotada. «Bueno, yo podría trabajar en tu lugar». «No me importa, de hecho, le he preguntado a Monroe un par de veces si podría ayudar con 13. Verás, estoy escribiendo un trabajo para la universidad en este momento y...» Me interrumpió poniéndose de pie de su silla. «¿De verdad? ¿No te importaría? ¿Estás seguro?» «Por supuesto», respondí. «Aunque probablemente Monroe te pidió que cubrieras porque eres la miembro del personal con más antigüedad. No creo que le guste si se entera de que hemos cambiado turnos». Pensó por un momento antes de responder. «Bueno, yo no se lo diré si tú no lo haces. Puedo pagarte directamente de mi salario, no es necesario cambiar la rotación». Asentí, de acuerdo. «Entonces está hecho. Tú terminas aquí temprano y yo me quedaré para trabajar el turno nocturno. Quizás necesite ir rápidamente a casa a buscar algunas cosas, pero no me tomará mucho tiempo, vivo bastante cerca». La expresión de alivio en su rostro era, a la vez, agradable de ver pero también preocupante, pues sabía que si seguía adelante con mi oferta, una buena noche de sueño no estaría en mis planes. Jane se animó considerablemente y continuó trabajando el resto del día, planeando salir un poco antes de las 7 de la tarde. Fue lo suficientemente amable como para darme una lista de tareas que necesitaría para el turno nocturno y pasé el resto del día haciendo mis rondas habituales. No creo que el impacto de lo que había ofrecido hacer realmente me hubiera calado, y recuerdo sentirme más emocionado que cualquier otra cosa. A medida que las horas de luz dieron paso a la oscuridad de la noche de diciembre, el resto del personal se fue marchando uno por uno, poco después de que Jane partiera, y fue solo entonces cuando la situación me cayó encima. Williams me lanzó una mirada cruel al salir, que me hizo sentir incómodo y me dejó pensando si sabía más sobre lo que me esperaba de lo que había dejado entrever con sus diversas burlas y comentarios hacia mí durante el turno diurno. Nunca había trabajado el turno nocturno antes, aunque otros sí lo habían hecho, y decían que, a pesar de su naturaleza poco sociable, la presencia del Dr. Monroe siempre era tranquilizadora. Al menos tener a una persona normal en la casa contigo resultaba reconfortante, con la ventaja añadida de que, como médico entrenado, él podría manejar cualquier situación que pudiera surgir de entre las muchas posibilidades. Pero a medida que la noche avanzaba y los internos estaban ya seguros en sus habitaciones, comencé a sentir un manto opresivo de soledad envolverse pesadamente sobre mis hombros. A las 9 de la noche,
Preparé la medicación y una ligera cena para Spencer, cuyos detalles Jane había escrito para mí junto con instrucciones sobre cómo ofrecérselos. La comida no consistía en más que un plato de huevos revueltos y un vaso de jugo de naranja con pajilla. La medicación también era simple: analgésicos, suplementos nutricionales y tratamientos para alergias. No había nada en los medicamentos que sugiriera la necesidad de tratar una psicosis o estabilizar el estado de ánimo de Spencer. Cualquiera que fuera el trastorno de 13, pensé, estaba claro que no se trataba de una enfermedad mental, sino algo físico que no podía curarse, solo tratarse. Me pregunté cuánto tiempo le quedaría al desafortunado residente, si es que de verdad estaba padeciendo una enfermedad física, mientras subía las escaleras con la bandeja en la mano. Hice una pausa momentánea en el rellano del tercer piso y escuché si había algún ruido proveniente de los otros internos. Después de unos segundos, satisfecho de que no había disturbios, continué. Esta era la vez que más cerca había estado del ático desde que comencé mi trabajo, y la idea de aventurarme hacia arriba me llenaba de temor. Sin embargo, despejé mi mente y sacudí mis dudas mientras me dirigía al último tramo de escalones que me llevarían a la solitaria habitación del ático. Las escaleras desde el tercer piso subían en línea recta y luego se curvaban ligeramente a medida que ascendían hacia la izquierda. Se volvían más estrechas cuanto más subía, pero el techo también parecía bajar y volverse angosto, dándome una sensación clara de estar atrapado. Me detuve cuando la curva se apretó aún más, revelando finalmente la entrada a la habitación de 13. Estaba a unos 10 pasos de la imponente puerta de madera. Había sido pintada de blanco hacía algún tiempo, pero grandes escamas calcáreas se habían desprendido, revelando la superficie original de roble debajo. Tal como Jane había descrito, una pequeña trampilla había sido cortada toscamente en la parte inferior y clavada de nuevo, lo suficientemente ancha como para deslizar la bandeja por debajo. La puerta parecía casi etérea, solitaria y silenciosa en lo alto de la escalera. Algo de lo que solo había oído en susurros, ahora se alzaba ante mí en toda su horrenda realidad. No había dado más de un paso hacia la puerta cuando escuché un movimiento excitado al otro lado. Digo movimiento, pero para ser preciso, la secuencia exacta de ruidos que siguió daba la impresión de horribles gesticulaciones líquidas. Primero, se oyó un suave golpe, como si algo hubiera caído desde una pequeña altura. El sonido estaba amortiguado, como si lo que hubiera caído estuviera acolchado por gruesas capas. En ese momento pensé que probablemente se debía a que Spencer se había caído de la cama envuelto en gruesas mantas, pero había una cierta humedad insinuada en el sonido que me desconcertaba. En segundo lugar, y de manera más repulsiva, se escuchó un bajo arrastrar, seguido de una respiración laboriosa. A medida que pasaba el tiempo, el ruido se volvía más fuerte, pero parecía tardar una eternidad en llegar a la puerta. Era como si la masa que habitaba la habitación se estuviera acercando a mi ubicación con una letárgica y deliberada maldad. El horror se apoderó de mi corazón, pero la razón me exigía mantener la cabeza fría. En un arranque de lo que solo puedo describir como una curiosidad desquiciada, subí las escaleras y dejé la bandeja en la base de la puerta. Luego me tumbé en el suelo, pegando mi cuerpo contra los escalones, de modo que mi cabeza quedara a la altura de la pequeña rendija de media pulgada entre el suelo y la parte inferior de la puerta. Lo que vi al otro lado me atormentará hasta el fin de mis días, pues lo que me devolvió la mirada fue un par de ojos abultados e inyectados en sangre. No recuerdo haber bajado corriendo las escaleras, pero sí recuerdo haber ido al baño de la planta baja y vomitar. Una reacción tonta, podrías pensar, pero había algo en esos ojos que me perturbó hasta lo más profundo de mi ser. Tal vez fue el espacio extraño entre ellos o la manera en que parecían rodar lentamente, sueltos en sus cuencas. Por alguna razón, no podía quitarme de la mente la imagen de un sapo o una rana, como si mi cerebro intentara luchar por encontrar la comparación terrestre más obvia a los ojos alienígenas que me habían mirado. Pasé el resto de mi turno en la sala del personal, bebiendo café y esperando a que el sol de diciembre se alzara. Cuando finalmente lo hizo, recogí mis cosas y esperé a que Jane y el resto del personal de la mañana me relevaran de mi deber. No dije nada a Jane cuando se acercó y me preguntó cómo había ido la noche. Creo que logré esbozar una débil sonrisa y un evasivo todo bien antes de salir apresuradamente del lugar y dirigirme a casa.
Por suerte, mi semana de turno terminó al día siguiente y pasé algo de tiempo libre en total reclusión en mi piso. Dormí mucho, pero no me sentía descansado. No podía sacar esos ojos de mi mente y continuaron acechándome durante días en sueños vívidos y agitados. Cuando regresé al trabajo unos días después, me encerré a estudiar mis trabajos académicos en la sala del personal tanto como pude. Nadie me molestó mientras me sumergía en la lectura de varios libros y papeles. A pesar de la distracción, no podía quitarme de la cabeza aquella espantosa noche. El doctor Monroe seguía ausente debido a un virus, así que asumí que el resto del personal había cubierto los turnos nocturnos durante mi semana de descanso. Sin embargo, nadie mencionó ni reportó ningún evento extraño ni encuentros inusuales. A pesar de mi conmoción, una mórbida fascinación comenzaba a apoderarse de mí. Sentía que había visto algo no solo aterrador, sino también revelador, y mi mente ardía con la dualidad del horror y la curiosidad. Mis pensamientos seguían regresando a esos ojos. ¿Qué terrible aflicción podría haber causado semejante deformidad física? Si pudiera hablar con Spencer, especialmente con Monroe aún fuera de la escena, tal vez podría hacer del desafortunado paciente el tema central de mi trabajo académico. Al menos, podría encontrar alguna explicación racional y mundana que aclarara lo que había visto esa noche. Unos días más trabajando en mis rondas habituales, y mi decisión estaba tomada. Me acerqué a Jane y le expresé claramente que mientras Monroe estuviera enfermo, me gustaría encargarme personalmente de sus turnos nocturnos en la casa, tal como habíamos acordado antes. No fue sorpresa que ella estuviera ansiosa por facilitar mi solicitud sin protestar. Mi siguiente turno comenzó esa misma noche, y medité sobre mi renovado propósito mientras preparaba la medicación y la cena para llevar al ático. De nuevo, era una comida simple, un puré de patatas y una taza de té con leche, con pajilla. Miré con desdén la cacerola de puré humeante y me pregunté si Tracy alguna vez se cansaba del menú blando que Monroe había establecido para él. Todas las comidas parecían diseñadas para alguien con solo la habilidad más rudimentaria para comer. Era más como la comida que se le daría a un bebé que a un hombre: pudines suaves, vegetales triturados y nutrientes líquidos. Con una renovada resolución, me dirigí nuevamente al ático con mi bandeja, esta vez sin detenerme. Mientras subía el último tramo de escaleras, algo me esperaba en la puerta. No era un objeto de terror o disgusto, sino un artículo que inmediatamente me hizo cuestionar su validez como algo perteneciente a ese tiempo y lugar exactos. Era un pequeño trozo de papel sencillo, un poco arrugado y doblado torpemente varias veces, y sobresalía por la rendija bajo la puerta. No se escuchaban sonidos dentro de la habitación, y supuse que Tracy debía estar dormido. Deslicé cuidadosamente la bandeja a través de la trampilla para no molestar al ocupante detrás de la puerta, recogí la nota y la bandeja de desayuno que el personal de la mañana había dejado. Y me retiré en silencio de regreso a la sala del personal. No me atreví a leer la nota durante la noche, por si su contenido perturbaba mi mente y afectaba mi capacidad para seguir trabajando. La guardé en mi bolso, notando una extraña humedad brillante en su superficie, e intenté distraerme con algo de trabajo universitario. Echando de vez en cuando una mirada hacia el bolso y resistiendo la tentación de leer la nota de Spencer. Por la mañana, hice un rápido traspaso con el personal de día y rápidamente me dirigí a mi piso. Normalmente, habría ido directamente a la cama para dormir un poco, pero en lugar de eso, puse una gran cafetera y preparé unas tostadas. Llevé mi desayuno y la nota a mi escritorio de estudio, abrí las persianas para dejar que la débil luz de la mañana de diciembre iluminara la habitación y me senté lentamente para despegar el papel. Ahora bien, mentiría si dijera que la escritura en la nota era algo más que un garabato infantil, y al principio dudé que hubiera algo de valor que pudiera extraerse de esos escritos espinosos. Pero después de varios minutos de estudio y de copiar palabras en una hoja nueva, logré descifrar lo suficiente del contenido para leerlo. Como mencioné al principio de este relato, hace mucho que destruí toda documentación escrita de estos eventos, pero recuerdo lo suficiente de la nota como para contarte lo que Spencer había escrito. Puede que esté adornando el texto ligeramente, porque si supieras lo que yo sé, encontrarías una yuxtaposición imposible entre la escritura y lo que la había escrito.
En la mejor de mi memoria, decía algo más o menos así. Lamento si te asusté la otra noche o si te provoqué algún sobresalto. Por favor, no te sientas culpable por encontrar mi apariencia impactante. Hace mucho tiempo que me acostumbré a esas reacciones. Solo puedo suponer que el Dr. Monroe, por alguna razón, no está disponible para cuidar de mí, y es bajo esa suposición que he aprovechado la oportunidad para finalmente tener contacto con alguien más. Debo disculparme por mi escritura tosca y vergonzosa, mi condición hace que asuntos de delicadeza sean difíciles, así que te pido paciencia. No te confundiré con el conocimiento completo de lo que está sucediendo aquí, ni de mi condición o la causa de mi confinamiento en esta casa. Admito libremente que no sé exactamente dónde estoy o cuánto tiempo ha pasado desde que llegué aquí, pero eso ya no es importante. A menos que se tomen ciertas medidas, no me queda mucho tiempo en este mundo, y si eso sucede, solo significará que Monroe ha logrado su gran objetivo. Entiende esto, el hombre que conoces como el Dr. Samuel Monroe no es quien parece ser. En nuestra juventud fuimos amigos muy cercanos, los mejores amigos, podrías decir, y juntos viajamos y exploramos todos los rincones olvidados y lugares exóticos del mundo. Oriente, el Congo y Arabia. Exploramos las junglas más profundas del subcontinente indio, las antiguas arenas de Egipto y las ruinas olvidadas de las Américas. Mi condición está de alguna manera vinculada a estos viajes, pero es algo mucho más siniestro que una simple enfermedad tropical. Ahora, necesito dos cosas de ti, si puedo ser tan atrevido. Me doy cuenta de que no tienes ninguna obligación de ayudarme, pero debes saber que si lo haces, no solo me estarás prestando un servicio a mí, sino que también estarás asegurando la futura seguridad de toda la humanidad. Primero, necesito que mantengas en secreto nuestra correspondencia. Nadie, y menos aún Monroe, debe sospechar que estamos en contacto. Ese hombre es perverso y buscará hacerte daño si descubre que has estado hablando conmigo. Segundo, necesitaré que adquieras algunos objetos que me han sido arrebatados. Lamentablemente, creo que están en posesión de Monroe. Te diré más sobre estos una vez que haya recibido una respuesta tuya, solo entonces podremos avanzar. Agradezco a los poderes que permitieron que nuestros caminos se cruzaran y espero con ansia saber de ti. La nota era fascinante. La releí varias veces mientras mi café y mis tostadas quedaban olvidados entre docenas de preguntas que ahora quemaban mi mente. No podía estar seguro de que estuviera destinada para mí, pero de alguna manera, estaba convencido de que lo era. La elocuencia de la escritura contrastaba completamente con la manera en que estaba presentada, pero claramente provenía de una mente vibrante y aguda. Por muy inteligente que fuera el autor, era evidente que Spencer estaba perturbado de alguna manera. No cabía duda de que la carta arrojaba una oscura sombra sobre la conducta del Dr. Monroe. ¿Qué tipo de maldad estaba insinuando Spencer acerca del doctor? Es cierto que el hombre era desagradable, frío incluso, y más que un poco brusco, pero ¿realmente buscaría hacerme daño si se enterara de que estaba en contacto con Spencer? Simplemente no podía dar crédito a la idea. En ese punto, al menos, estaba bastante seguro de que todo el asunto relacionado con el desagrado de Spencer hacia Monroe era una fantasía delirante, creada por Spencer en la soledad de su confinamiento en el ático. Después de todo, ¿no era natural que alguien con un trastorno mental proyectara una imagen demoníaca sobre aquellos que percibía como sus carceleros? Fantasía o no, decidí seguir el consejo que se me había dado y no alertar al Dr. Monroe sobre mi contacto con Spencer, más por el deseo de mantener mi trabajo que por miedo a algún tipo de daño físico. Esa misma mañana escribí una respuesta y se la llevé a Spencer cuando comencé mi siguiente turno nocturno. Baste decir que acepté escucharlo, pero solo bajo la condición de que me contara todo lo que sabía sobre su enfermedad, para que yo pudiera usar ese conocimiento en beneficio de la ciencia médica. Por supuesto, lo que realmente esperaba era encontrar un caso único en el que centrar mis estudios académicos y mi carrera, y estoy seguro de que, en algún nivel, Spencer lo sospechaba. Antes de deslizar mi respuesta bajo la puerta, intenté primero hacer contacto verbal. Acerqué mi cabeza a la puerta y simplemente dije, «Soy yo, recibí tu nota». No hubo respuesta. Continué diciendo, «¿Cómo sabías que la recibiría, y puedes oírme?»
Mi última pregunta fue interrumpida por un repugnante burbujeo, un sonido gorgoteante. Una respuesta líquida que me provocó náuseas. Una vez más, huí casi tan rápido como la primera noche en que vi aquellos horribles ojos y me refugié en la sala del personal, donde un sudor frío me impidió conseguir un descanso reparador. A la mañana siguiente, subí corriendo antes de que llegara el personal de la mañana y, para mi alivio, había otra nota esperándome. Esta segunda carta era más corta que la primera, y como ya me había acostumbrado a su escritura, pude leerla rápidamente antes de que llegara el personal diurno. Aunque más breve, esta nota fue más reveladora y abrió la puerta al caos y la locura que eventualmente siguieron. Me emociona saber que me ayudarás. No estoy del todo seguro de si estás listo para todo lo que tengo que decir, pero debes estarlo, por mi bien y también por el tuyo. Antes de eso, debo abordar algunas cosas. Anoche no pude responder a tus preguntas. Lo intenté, pero como sin duda escuchaste, mis habilidades vocales se han atrofiado hasta el punto de ser inútiles. Aprecio tu gran interés en mi condición. Me halaga que consideres intentar ofrecerme tratamiento o una cura, pero me temo que estoy mucho más allá de eso. Tal vez un baño en las aguas del lago Halley en Carcosa o la medicina de los científicos estelares del lejano Yucot podría servirme, pero el simple tratamiento terrenal es inútil. Mi aflicción es justamente eso, un castigo impuesto por fuerzas insensibles que ocasionalmente muestran interés en nuestra raza. Nunca para nuestro beneficio y siempre para nuestra miseria. No, estoy más allá de cualquier ayuda, pero te agradezco el gesto. Los objetos que mencioné en mi última carta son los siguientes: mi diario, que mantuve hasta mi encarcelamiento, y un manuscrito. Este último es el más importante. Su título es De Ver Mis Mysteries. Ambos deberían estar en la casa de Monroe. Debes encontrar la manera de recuperarlos y traerlos aquí lo más rápido que puedas. Los siguientes días se arrastraron lentamente. Sabía lo que Spencer quería que hiciera, pero no estaba seguro de si era capaz de cometer un crimen para obtener lo que él deseaba. Claramente, estaba delirante, no había duda de eso, pero aún así tenía un gran deseo de aprender más sobre él. A pesar de sus palabras, estaba seguro de que su condición podía ser objeto de estudio, y que era solo el continuo encarcelamiento bajo el Dr. Monroe lo que impedía que la comunidad médica le ofreciera algún tipo de ayuda. Aún no estaba listo para robar en la casa de un hombre por petición de un loco, y además, el Dr. Monroe seguía ausente por el virus, lo que hacía que un viaje a medianoche a su casa fuera una empresa arriesgada. No tenía motivo para visitarlo en un contexto social, y dudaba que siquiera me reconociera como colega de trabajo, tal era la naturaleza del hombre. Mantuve una correspondencia relajada con Spencer, evitando dar una respuesta directa a su solicitud, mientras indagaba más en su pasado y en el de Monroe. Con el tiempo, Spencer se impacientó, y nuestras breves notas comenzaron a transformarse en amargos argumentos circulares. La enfermedad de Spencer parecía empeorar, y él se mostraba cada vez más nervioso. Mi reticencia a tomar una decisión precipitada sobre la recuperación de sus notas y el manuscrito lo llevó a enviarme una serie de notas llenas de reproches venenosos. Admito que, durante este tiempo, consideré dejar el asunto por completo y volver a mi rutina anterior de trabajos universitarios, incluso pensé en renunciar a Byron House. Sin embargo, antes de tomar una decisión, decidí investigar por mi cuenta sin decirle a Spencer. No tenía mucha información para comenzar, pero hice un viaje al cercano pueblo de Ipswich y consulté la modesta biblioteca que había allí. Busqué cualquier referencia a un lago Halley, Carcosa, Yucot, De Ver Mis Mysteries, y todas las demás palabras que habían aparecido en las notas de Spencer. No encontré nada sobre el lago Halley ni Yucot. Ningún texto sobre geografía, historia, ciencia, astronomía ni ningún otro campo conocido por el hombre mencionaba estas palabras. Sin embargo, en mi investigación sobre De Ver Mis Mysteries tuve más éxito y aprendí mucho sobre este tomo prohibido y maldito. Fue escrito en el año 1542 por un tal Ludwig Prien, poco antes de su muerte a manos de la Inquisición. A lo largo de la historia se han hecho varias traducciones y copias, muchas con títulos extraños como el Grimorio o los rituales sarracenos.
Sin embargo, su título original en latín era ominoso, algo similar a Los misterios del gusano. El libro parecía ser uno de varios volúmenes interconectados, cada uno más horrendo en tema y alcance. Se mencionaban otros trabajos en el texto, libros como Calls des Goules, Cosas del Agua y esa última y más terrible obra de magia negra, el Necronomicon. Cada libro hablaba de lugares y tiempos extraños, de ciclos enteros de mitos donde la tierra había sido gobernada por los primigenios y las cosas ancestrales. De los hongos malévolos de Yugot. De los gaunts nocturnos sin rostro y de la cabra negra con 1000 crías. De Cthulhu, el gran, que yacía muerto, pero soñando en la luz sombría y empapada de salmuera de R. Lie. Admito libremente que la mayoría de estos trabajos estaban, afortunadamente, más allá de mi comprensión, pero aún así había una sinceridad horrible en sus descripciones. Aparté esos pensamientos de mi mente, después de todo, en ese momento me consideraba un hombre de ciencia, no de hechicería. Sin embargo, esas ideas permanecieron en mi imaginación y lo han hecho desde entonces. Tras horas de búsqueda, también me topé con un pequeño párrafo en un libro de historia reciente sobre brujería, referente al reinado de la reina Isabel I, que mencionaba a cierto John Dee como un hechicero y autor de obras como Monas Hieroglífica y notas sobre los misterios del gusano. Tomé nota del autor del libro, un tal Dr. Harlan Glass, y al día siguiente le envié una carta preguntándole si sabía algo sobre un libro llamado De Vermis Mysteriis, pero nunca recibí respuesta. ¿Qué tipo de estudio prohibido habrían estado realizando Spencer y Monroe? Siempre había asumido que el doctor era un hombre racional, pero si Spencer decía la verdad, había sido un ferviente estudioso de lo sobrenatural y un explorador de lugares oscuros y extraños. El día en la biblioteca me había agotado mentalmente y volví a mi piso para dormir temprano. Sin embargo, mis sueños estuvieron lejos de ser reparadores. Fui atormentado por una pesadilla recurrente sobre la primera vez que había visto los extraños ojos de Spencer. Vórtices caóticos se grababan en mi mente y me encontraba flotando en el vasto vacío del espacio. No sabía cómo había llegado al éter, pero tenía una vaga sensación de no poseer un cuerpo y de ser llevado por algo tan siniestro que no me atrevía a mirar. El batir de enormes alas ensordecía mis oídos y, aunque no tenía idea de dónde en el espacio me encontraba, instintivamente sabía que me dirigía hacia el oscuro Yugot, el puesto avanzado de los temidos hongos sentientes. Entonces, la escena de mi pesadilla cambió, y me encontré de pie al borde de lo que supe debía ser el lago Hali en Carcosa. Oscuras aguas púrpuras lamían perezosamente mis tobillos, espesas como jarabe, pero con el hedor de 1000 cadáveres en descomposición. Algo enorme y aterrador giraba lentamente en el centro del lago. Una colosal torre de carne plástica que, para mi horror, poseía una cara en su superficie, y también ojos, los ojos hinchados y abultados de Spencer. Me desperté de repente, gritando y sin aliento. Las sábanas estaban empapadas de un sudor enfriado y mi cabeza latía de dolor. Tomé una semana de descanso para recuperarme, pero las pesadillas continuaron acosándome cada noche. Finalmente, diciembre llegó a su fin, y la Navidad pasó sin mayor relevancia. Nunca he sido de los que celebran en exceso el llamado periodo festivo y pasé la mayor parte del tiempo solo en mi piso o en el pub local. Cuando finalmente regresé a Byron House, descubrí que el Dr. Monroe también había regresado al trabajo y lucía mucho más saludable, habiendo finalmente superado el virus, y estaba de vuelta a su habitual, distante ser. Me sentí algo aliviado, ya que su presencia hacía imposible el contacto con Spencer, algo que estaba más allá de mi control, algo que incluso él tendría que aceptar. Pues parecía tener tanto miedo de que Monroe descubriera nuestra correspondencia como yo. No perdí tiempo, ya estaba obsesionado con obtener más conocimiento sobre De Vermis Mysteriis y su contenido. Ni por un segundo creía que nada de lo que había visto en mis sueños o leído en varios libros de nigromancia y brujería fuera verdad, pero lo veía como un medio para entender más sobre Spencer. Mi deseo de escribir un artículo sobre él se había renovado gracias a mi repentino salto a sus intereses sobrenaturales. Y me sentía seguro de que podría escribir un trabajo innovador sobre la monomanía sobrenatural y presentarlo con confianza a mi tutor.
Finalmente, había decidido cumplir con el deseo de Spencer y robar su diario y manuscrito, no para entregárselos, por supuesto, sino para mi propio estudio personal. Una vez que terminara, podría simplemente vender el libro y ganar algo de dinero en el proceso. Según todas las versiones, valdría una fortuna para el comprador adecuado. Sabía que mi tiempo en Byron House estaba llegando a su fin. Los exámenes del primer semestre se acercaban y necesitaría dejar mi trabajo para enfocarme en mis estudios. En unas pocas semanas, estaría lejos de Monroe y Spencer y de vuelta a la normalidad de la vida estudiantil. Hambriento de conocimiento, decidí que infringir la ley valía la pena el riesgo y comencé a planear mi robo. Empecé a seguir a Monroe a su casa en mis días libres. A pesar de haberse recuperado de su enfermedad, rara vez pasaba la noche en Byron House. Sin duda, aún estaba en proceso de recuperación y prefería dormir en su propia cama. Esto, por supuesto, complicaba las cosas, pero estaba seguro de que su terquedad lo llevaría a caer rápidamente en sus viejos hábitos. Me quedaba fuera de vista, observándolo cuidadosamente hasta familiarizarme con su rutina. Afortunadamente, hizo exactamente lo que esperaba, y pronto empezó a pasar más tiempo en Byron House. Finalmente, escogí una noche para irrumpir en su casa. Era una gélida noche de enero cuando me dirigí a la gran casa de Monroe, situada en Town Court Lane. La noche era clara y dolorosamente fría, y la luna y las estrellas brillaban con intensidad desde el vacío, evocando momentáneamente recuerdos de mis recientes pesadillas. No haré un gran alboroto sobre mi robo, y ciertamente no estoy orgulloso de ello. A pesar de ser un completo aficionado, logré escalar el gran muro de ladrillo en la parte trasera de la residencia y, usando mi chaqueta envuelta en la mano, rompí un pequeño panel de vidrio en la puerta de la cocina. Sin perder tiempo, saqué mi linterna de bolsillo y comencé a registrar las habitaciones de la planta baja. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara un estudio. Había un fuerte olor a humedad que impregnaba toda la habitación, lo cual atribuía a los animales disecados y antiguos tomos que abarrotaban las paredes. Cientos de grandes y pesados libros estaban sostenidos por estanterías que parecían crujir y gemir bajo el peso. Revisé la estantería más grande, haciendo lo mejor que podía para encontrar el tomo que necesitaba. Los libros no seguían ningún orden y estaban apilados de manera desordenada. Entre los volúmenes comunes de historia, antropología y geografía, encontré varios textos oscuros y siniestros que había visto mencionados en mis visitas a la biblioteca de Ipswich. Ahí estaban el Unaussprechlichen Kulten de von Hunst, el Kaltz des Gaules del conde de Erlete y los temidos fragmentos de Selaeno. La mayoría de estos textos prohibidos parecían ser traducciones modernas, pero al menos uno de ellos era aterradoramente auténtico y antiguo. No me tomó mucho tiempo encontrar de Vermis Mysteriis. Deslicé cuidadosamente el manuscrito deteriorado de la estantería, y los libros restantes cayeron suavemente en el espacio vacío que dejó. Dudaba que Monroe notara la ausencia de un volumen específico en medio de todo ese caos de catalogación, pero rápidamente reordené la estantería para que no se notaran huecos visibles. Noté otro volumen más delgado y encuadernado en negro, atado a la parte posterior del manuscrito, y al comprobarlo, confirmé que se trataba del diario de Spencer. Elogié en silencio el sentido de propiedad de Monroe. A pesar de su desordenada colección, debía saber cuán importantes eran el diario y las notas de Spencer sobre el manuscrito. Incapaz de contener mi curiosidad, abrí de Vermis Mysteriis y eché un vistazo al texto, escrito en una caligrafía menuda. Lamentablemente, el manuscrito era demasiado complejo para descifrarlo, con su latín arcaico, así que me concentré en el diario, que era más accesible, aunque igualmente misterioso. Estaba seguro de que Monroe no regresaría a casa, y la vivienda no tenía vecinos cercanos. Así que, a la luz de mi linterna de bolsillo, me senté en el gran escritorio del estudio y comencé a leer. El diario detallaba los diversos viajes que Monroe y Spencer habían emprendido en su juventud, y parecía que este último había sido fiel a su palabra en la nota en la que describía estas aventuras. El diario hablaba de un antiguo culto con el que ambos habían entrado en contacto durante su estancia en Asia Central. Un lugar, o quizás un tiempo, conocido solo como Len.
También mencionaba una orden secreta de monjes inmortales que custodiaban un fabuloso tesoro ubicado en el centro de un gran monasterio de piedra. Este tesoro, un gran ídolo dorado de un perro alado, era un artefacto poderoso, capaz de abrir el camino para los primigenios encerrados más allá de nuestra realidad. Los monjes protegían este tesoro de todos los posibles ladrones, como los temidos chocho, una raza de semi-humanos caníbales, así como de las temibles arañas de Len, unos arácnidos inteligentes con sus propios planes para la humanidad. Los primigenios parecían ser la principal motivación de Monroe con respecto al culto, en particular, parecía oponerse a ellos de alguna manera. Spencer, por otro lado, estaba mucho más interesado en los misteriosos poderes del culto. A medida que leía, aprendí más sobre sus tratos con los monjes y los secretos de la inmortalidad que podían impartir a los forasteros. Parecía que Spencer finalmente había conseguido su deseo de conocer a los líderes inmortales del grupo, pero que la reunión había salido mal y, en represalia, decidió robar el ídolo dorado y huir. Monroe fue reacio a ir con él, pero, culpable por asociación, se vio obligado a huir por su vida. Durante el viaje de regreso a Inglaterra, los dos discutieron constantemente sobre el destino del ídolo. Monroe quería deshacerse de él, pero Spencer se negó, diciendo que los oscuros secretos contenidos en su interior les permitirían vivir para siempre, como dioses sobre la tierra. En algún punto, los dos se separaron, Monroe con el ídolo y Spencer con las manos vacías. Spencer cayó en una profunda paranoia y se enfureció por la partida de Monroe, convencido de que el culto o el propio Monroe lo habían maldecido. Fue entonces cuando mencionó por primera vez los síntomas que, sin duda, se manifestaron en su actual condición. Hice lo posible por localizar el ídolo, que estaba dibujado en una página del diario con gran detalle, pero mis esfuerzos fueron infructuosos. Sospechaba que Monroe aún lo poseía, pero debía de estar escondido en algún lugar de su casa o quizás en su oficina en Byron. De cualquier modo, ya era hora de irme. No dormí bien después de leer el diario de Spencer. Las pesadillas se volvieron más vívidas e intensas. Sentía como si me sumergiera en el sombrío Erebo, con mi alma atormentada siendo asaltada noche tras noche por cada revelación blasfema que el diario había desvelado. La mañana en la que debía asistir a mi último turno en Byron House, me senté a reflexionar con una taza de café intacta frente a mí. Había leído mucho en las últimas semanas y, aunque estaba seguro de que todo el asunto de la magia, los antiguos dioses y Yugot era pura fantasía, no podía deshacerme de una espantosa sensación de realidad asociada a los temas que había estudiado. Si todo lo escrito en ese diario era cierto, parecería que Monroe había detenido los planes de Spencer de lograr la inmortalidad y lo había encerrado en el ático para evitar cualquier amenaza que pudiera representar para la humanidad. Sin embargo, debido a mis pesadillas, rápidamente me estaba cansando de todo el asunto. Estaba llevando mi mente al límite, y mis estudios se habían resentido por ello. Razoné que si un interno de mente quería sus libros de vuelta, ¿quién era yo para negárselos? Mejor deshacerme de esas cosas y desterrar de mi mente toda idea sobre los dioses mayores y los antiguos, y volver a concentrarme en mis estudios. Olvidar todo el asunto y mi implicación en él. Secretamente, había considerado devolver los libros a la casa de Monroe, pero estaba claro que él sabía del robo, ya que dejé tras de mí una ventana rota. Parecía estar pasando más tiempo en casa ahora, y escuché un rumor de que había adquirido un gran pastor alemán para vigilar su hogar. Tener los libros en mi poder claramente me marcaba como culpable. Si sospechaba de mí, la policía local no tardaría en encontrar los libros en mi pequeño piso. Podría haberme deshecho de ellos, pero eso me parecía irresponsable, dado su contenido. Además, mis huellas estarían por todas partes. Venderlos era una opción, y mi plan original, pero reflexioné sobre qué tipo de persona estaría interesada en obtener el libro y para qué propósito. Además, aún podrían rastrearlo hasta mí. Podrías pensar que estaba siendo paranoico, pero en ese momento no quería arriesgarme, por improbable que fuera, a estar vinculado a actividades delictivas. Metí el manuscrito y el diario de Spencer en una de mis carpetas y me fui a trabajar. En cuanto tuve la oportunidad,
cuando el resto del personal estaba ocupado y había un momento de calma, subí rápidamente al ático y, tras un momento de vacilación, coloqué tanto el diario como Deber Miss Mysteries frente a la puerta y golpeé una vez antes de retirarme con rapidez. Desde entonces, trabajé de manera esporádica en Byron House. Había planeado renunciar, pero surgieron algunos turnos extra y no estaba en posición de rechazar el dinero. Encontré la manera de compaginar el trabajo con mis estudios y solo tomé turnos diurnos. Poco a poco, las pesadillas cesaron y pude descansar lo suficiente. Esperaba con ansias aprobar mis exámenes y comenzar un nuevo semestre en la universidad, y sentí que la normalidad volvía a mi vida. Sin embargo, noté un extraño cambio en Monroe a medida que pasaban los días. Mostraba signos de un estrés severo y parecía debilitarse con el paso del tiempo. El virus que lo había afectado semanas atrás parecía haber regresado, e incluso lo vi toser una pequeña cantidad de sangre en su pañuelo. Su semblante adoptó un aspecto sombrío. Se formaron grandes anillos negros alrededor de sus ojos, y profundas arrugas comenzaron a manifestarse en su frente. No solo parecía un hombre devastado por la enfermedad, sino también uno preocupado hasta la locura. Estaba menos irritable de lo habitual, e incluso intentaba entablar una conversación ligera con el resto del personal, de una manera casi resignada y derrotada. Eventualmente, se puso tan enfermo que tuvo que dejar el trabajo de nuevo, solo que esta vez no regresó. Unos días después recibimos la noticia de que el Dr. Monroe había muerto de un fallo cardíaco, nada inusual dado su edad y su reciente estrés, pero aún así me inquietó profundamente. Su muerte atormentaba mi mente, porque si lo que me atrevía a sospechar era cierto, de alguna manera había jugado un papel en su fallecimiento, al igual que Spencer y ese maldito manuscrito. Ahora, James, estamos llegando al final de mi relato. Ha tomado tiempo llegar a este punto, y admito que puede que haya alargado más de lo necesario el asunto. Si lo hice, es solo porque temo escribir lo que debe ser escrito. Es la única manera en que podrás entender. Como hice al comienzo de esta narración, te insto ahora a no involucrarte más en este asunto. Aleja de tu mente cualquier idea sobre lo oculto y la brujería. Hay cosas que la humanidad no debe, ni puede conocer. La magia negra es verdaderamente obra del diablo, James. Si así lo deseas, puedes hacer tu propia investigación sobre la historia de Byron House. Si lo haces, descubrirás que una noche de febrero, hace unos 60 años, la casa fue incendiada hasta sus cimientos, con una única víctima mortal. También podrías enterarte de que no mucho tiempo después, la casa del Dr. Monroe fue asaltada y una gran parte de su colección privada de libros fue quemada hasta convertirse en cenizas en su jardín trasero. Nunca se atrapó a nadie por estos crímenes. Hubo sospechosos, por supuesto, antiguos empleados descontentos, ex-internos. Tal vez incluso un joven e ingenuo ayudante que estudiaba psiquiatría en la Universidad de Manchester. Pero la policía nunca logró identificar a un culpable. Soy un hombre viejo ahora, y mi mente ya no es tan aguda como antes. No obstante, contaré el horror tan detalladamente como pueda, y tal vez entonces decidas abandonar esta investigación tuya. Una vez al mes, el personal y los internos de Byron hacían una excursión al campo como recompensa por su buen comportamiento, para que todos pudieran beneficiarse de un poco de aire fresco a la antigua. Spencer estaba exento de estas salidas, por supuesto, debido a sus limitaciones físicas, y normalmente se quedaba con el Dr. Monroe mientras el resto de la casa salía. Sin embargo, con Monroe fuera, ninguno del personal estaba dispuesto a quedarse para atender las necesidades de Spencer, por lo que se dejó una bandeja de comida fuera de la puerta del ático. El personal y los internos abandonaron la casa durante unos días. Dejé claro que mis estudios universitarios requerían atención seria, y que ya no podría trabajar en Byron House. Me fui poco después de que el Dr. Monroe falleciera, y nunca volví a ponerme en contacto con Jane, Williams ni con nadie más de la casa. Seguro de que uno de los compañeros con los que compartía alojamiento estudiantil en Manchester podría proporcionarme una coartada si la necesitaba, tomé el tren de Piccadilly a Ipswich. Luego tomé el último autobús a Barton, y esperé a que Williams, Jane y los internos que cuidaban se fueran para poder entrar de manera furtiva. Fue con el corazón apesadumbrado y una mente perturbada que,
una vez más, ascendí por esos escalones solitarios y siniestros que conducían al ático. Para entonces, las pesadillas habían regresado, solo que ahora incluían al espíritu atormentado de Monroe, llamándome desde más allá de la tumba. Te admito plenamente que en ese momento podría haber estado bajo el influjo de la locura, porque ¿qué hombre en su sano juicio habría hecho lo que hice en esa fría noche de febrero? Estaba convencido de que el destino de toda la humanidad estaba en juego. Que Len, Yugot y Carcosa eran muy reales y que los antiguos esperaban pacientemente en sus prisiones ancestrales para descender una vez más sobre la tierra. No puedo decirte que no sigo creyendo en estas cosas, pero esa es mi carga, no la tuya. Mientras reunía todo el coraje que pude y me paraba frente a la puerta, una voz distorsionada salió desde dentro. Hasta el día de hoy no puedo decir si realmente escuché esas palabras o si simplemente aparecieron en mi mente, pero esas sílabas líquidas, viscosas y resbaladizas, me hablaron y no me atreví a responder. Has hecho bien. La llave es mía. Monroe lo negó. Lo maté. Lo llamé desde las estrellas. Ritual. Su alma es néctar para los dioses. Se alimentaron de él. Los antiguos banquetean ahora. Monroe arde. Su cuerpo regresa. Libertad. Tu ayuda. Tú eres el siguiente. Mi cabeza daba vueltas de confusión y mi corazón latía con terror. En un arrebato de furia, pateé la puerta y contemplé aquello que alguna vez fue Jonathan Spencer. ¿Qué vi? Es difícil describirlo con detalle justificable. Pero lo que vi me hizo huir del ático en un ataque de locura y regresar con gasolina y fósforos. Cualquier cosa que fuera, estaba convencido de que solo el toque purificador del fuego podría borrar su horrenda monstruosidad del mundo. Porque, desparramada en el suelo del ático, yacía una vasta masa de carne fúngica gelatinosa y en descomposición, temblando bajo el peso de su propia fealdad. Partes de ella estaban esparcidas por el techo y las paredes, pero la mayor parte se encontraba en el suelo desnudo del ático, en charcos burbujeantes. Ojos bulbosos e inmóviles rodaban sobre la estremecedora masa antes de fijarse en mí con la intensidad de una estrella moribunda. Apéndices y pseudoapéndices se formaban y brotaban desde dentro, solo para colapsar en montones de tejido protoplásmico que continuaban retorciéndose por sí mismos. Creo que vi un rostro, o al menos las partes de uno, arrastrándose en alguna parte de esa abominable masa. Era una cosa pútrida que había soportado la maldición de Len durante más de medio siglo. Un montón de carne retorcida que representaba la forma risueña, balbuceante y burlona de Jonathan Spencer. El interno número 13. El ser del ático.